Hola a todos, ¿cómo andan? Yo soy Flor Carrasco y aquí estamos en una nueva entrevista para Circular de Arte y ahora estamos con Marce Martínez, escritor amateur y ya sacó su ópera prima, el primer libro de una trilogía que se llama Juego de Demonios. Y Marce, queríamos que te presentes un poquito y que nos cuentes un poco acerca de la obra que escribiste. Bien, bueno, como ya dijiste, mi nombre es Marcelo Martínez, escritor, básicamente del género terror, pero también me expando sobre la fantasía, un poco la comedia también. Y actualmente estoy viviendo en Praga. Escribo en español, escribo en inglés también algunas cosas, todavía checo, ¿no? Pero estamos estudiando checo. Y nada, lo hago como es mi pasión. Escribir, o sea, no lo hago como dijiste vos anteriormente, soy un escritor amateur. Y como amateur lo hago como hobby, pero es una cosa que me apasiona muchísimo y es mi manera de expresarme. Y bueno, y aquí estamos para que también la gente le guste lo que escribo Y contame un poco qué hay dentro del género de terror, porque si bien tu ópera prima es uno de los libros, una de las sagas, digamos, de los 3 libros de una novela, digamos, también en los cuentos cortos que vos tenés que tienen como algunas cuestiones de comedia, trabajás mucho lo que tiene que ver con el suspenso. Entonces, me parece que viene por ahí también una cuestión no solamente del terror, sino que hay algo del suspenso o de la sorpresa que te llama mucho la atención o que te gusta escribir desde ese lugar. Sí, exactamente. El hecho de estar con el terror y con el suspenso. A ver, el terror es un género que está que juega con los límites, mucho con los límites. Vos si estás en el género maravilloso, sabés que estás dentro del lado de lo imposible, porque estás trabajando con dragones, con elfos, con duendes, con cosas absolutamente de la imaginación que podríamos decir que la imaginación te explota, por decirlo de alguna manera. Ya estás dentro de lo imposible. En la fantasía jugás entre lo imposible y lo imposible. Estás en ese límite de lo posible e imposible. Mientras que en el terror vos estás jugando con el terror y el suspenso, pero más que nada el terror. Estás en el límite de tus miedos, es decir, estás jugando con tus miedos, con lo desconocido, es el límite de lo desconocido. Entonces... ¿Y vos jugás con tus miedos o con los miedos que les puede generar al lector? Un poco y un poco, es decir, juego con el atrevimiento, o sea, me atrevo a jugar con lo que yo haría en ese momento, lo que quizás me percibiría en ese momento, o lo que me sucede a mí frente a lo desconocido, o bien también lo que, si yo no pasé por eso, lo que supongo que le puede llegar a pasar al lector. ¿Y cómo es la estructura, digamos, de esta novela que, bueno, tiene 3 tomos, que se está dividiendo, digamos? Contanos un poco sobre Juego de Demonios. Bien, Juego de Demonios es una novela íntegra, digamos, que está dividida en 3 partes. La primera parte comenzó cuando yo la comencé a escribir cuando tenía 10 años, o sea, muy joven. Después de una clase de catecismo. Y se basó justamente, a ver, no recuerdo muy bien cómo fue la clase, pero recuerdo que me disparó las ideas de los demonios, de los juegos, del cielo, del infierno, de la controversia de la iglesia. Y empezó con la idea con un escenario de cementerio parque de diversiones. Es decir, un parque de diversiones abandonado, donde las cosas sucedían ahí y demás. Pero con el correr de los años, todo eso fue cambiando
Y ya para cuando terminé el primer libro, que fue a los 16, o sea, fueron 6 años de escritura, obviamente lo comencé a los 10, y el primer libro me expandió, o sea, me abrió las puertas de una manera notoriamente abierta a la posibilidad de jugar de una manera diferente, de darle otro tipo de connotación al segundo y a lo que fue el tercero. Ya a partir del segundo y el tercero, o sea, yo habiendo leído también otro tipo de autores, las descripciones empiezan a ser más intensas, el terror empieza a ser más intenso, el hecho de intentar evocar el terror desde otra perspectiva, de intentar hacer que el lector esté atrapado en la lectura, pero al mismo tiempo quiera irse, quiera alejarse, porque es lo que sucede ante lo desconocido, es lo que realmente en la vida, o sea, cuando uno tiene miedo, el miedo es un mecanismo de defensa, entonces, frente a lo desconocido. Por lo tanto, era como buscarle al terror en los libros, o en las historias escritas, esa perspectiva, eso de decir, atrapo al lector, que el lector se quede, pero que al mismo tiempo quiera irse por algo que le esté incomodando, que no le guste, Y bueno, creo que lo conseguí. ¿Y vos pensás que cada uno de los tomos se puede leer de forma independiente o vos lo escribiste como para que se lean los 3, primero, segundo y tercero? No, yo creo que no se pueden leer de manera independiente. Tiene que ser primero, segundo y tercero porque es una historia que está toda unida completamente. Lo que sí, como es una historia que retroalimenta otros cuentos, es decir, Juego de Demonios abre las puertas a un nuevo mundo, a lo desconocido, es decir, un nuevo mundo, a la oscuridad, al mundo del infierno, al mundo de los monstruos que habitan en otras tierras, en mundos paralelos. Entonces, lo que me permite a mí hacer Juego de Demonios es crear ese mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que yo tengo cuentos, o hay cosas que en Juego de Demonios se nombran, pero que realmente no terminan de explicarse y que hay que leer otros cuentos que están por afuera que soportan a la historia, pero que no son necesariamente importantes, sino que, por ejemplo, no sé, yo describo un monstruo al que yo llamo, no sé, vamos a ponerle el demonio de agua, ¿no? Entonces, hay una pequeña descripción de lo que es el demonio de agua, pero en sí la historia del demonio de agua no está en el libro, sino que vos podés encontrar la historia del demonio de agua en un cuento que está aparte. ¿En un cuento que está aparte de otro autor o en un cuento propio tuyo? No, en un cuento propio mío, es decir, yo cuento la historia del dragón de agua, o del demonio de agua, como dije, en un cuento aparte. Entonces vos te podés ir enterando de o ir conociendo todas las criaturas que hay en el mundo, en estos diferentes mundos, a través de los diferentes cuentos. Pero, por ejemplo, si vos lees un cuento mío primero y después lees la historia y decís, este personaje o este monstruo era el de esta historia y este otro era el de esta otra, y todo se retroalimenta entre todo. Y esa es mi idea como escritor, crear un mundo como lo hizo en su momento Lovecraft, que Lovecraft crea todo el mundo de los mitos de Tulu, y se van generando, y va creando un mundo a través de los cuentos, porque no tiene una novela larga así específica. A ver, yo no quiero ser el heredero de Lovecraft, pero, a ver, él es parte de mi inspiración para crear este nuevo mundo. Lo que yo estoy creando a través del mundo del terror no tiene nada que ver con lo que hace Lovecraft, o con lo que hizo Lovecraft. Pero él es uno de mis inspiradores del género, básicamente. Y contanos qué te sucede un poco a vos cuando escribís, o sea, de dónde nace, o sea, obviamente te gusta escribir como para escribir una novela larga con 3 tomos,
pero ¿en qué pensás? ¿Qué te sucede? ¿Qué te genera vos escribir? ¿Pensás en vos expresar cosas o en los lectores? ¿Qué le podés generar a los lectores? ¿De dónde nace toda tu inspiración para escribir? En principio escribo porque me gusta, por lo tanto escribo para mí que la historia en sí me tiene que gustar a mí, porque si no me gusta a mí no lo voy a hacer con ganas. ¿Y en qué me inspiro? A ver, básicamente me gusta escribir porque puedo crear mi propio mundo. Entonces yo cuando escribo, a mí lo que me pasa, yo me pongo en la piel de cada personaje. Lo que tiene Juego de Demonios, voy a hacer una especie de paréntesis, lo que tiene Juego de Demonios es que no hay un personaje principal, el personaje principal va rotando de acuerdo a la situación, por lo tanto todos son importantes. Y sí, a ver, la historia empieza con Adrián, que es el protagonista, pero después el protagonista rota a otro, y después a otro, y después a otro, y es todo como es un laberinto de protagonistas. Son todos los personajes importantes, todos tienen algo que ver en la historia, y por momentos al que vos crees que es, o al que vos pensás que es súper malo, le encontrás cierta... entendés el porqué y le decís, y yo en su lugar quizás haría lo mismo, por más demonio que sea. Entonces, a ver, todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno, también juego con eso. ¿Y cómo pensás como la estructura de la novela? O sea, yo soy muy lectora de novelas largas, y de hecho, particularmente a mí los cuentos cortos no me llegan a atrapar, me gustan justamente las novelas largas donde suceden un montón de cosas, donde todo se termina vinculando con todo. Entonces muchas veces pienso en cómo se estructura una novela desde el lado del escritor y me parece como súper complejo, cómo manejás vos que todas esas estructuras, sobre todo desde el lugar en el que lo contás vos, de que cada personaje va rotando, digamos, en el protagonismo dentro de la novela, entonces siento que todo se encastra, digamos, por lo que nos contás. ¿Cómo lo pensás para escribirlo de esa forma? El primer libro fue como, quiero escribir. Me gustan estos personajes, me gustan las historias de terror, yo quiero ser escritor, y así empezó el primer libro. Yo quiero ser escritor, me gustó la idea de la iglesia, de los demonios, y el parque de diversiones, el cementerio parque de diversiones comenzó como juego de demonios. Y después, en el segundo libro, cambió a la parte más religiosa, donde el centro religioso fue un poco más, o sea, fue como pisando más fuerte. El tema del amor, de una madre, de una nena, el amor de hermanos. Entonces había como otras cuestiones un poco más polémicas que tenían que suplir al cementerio parque de diversiones, que era un poco más infantil. Y después, leyendo más y más, también otros autores, y nada, se fue dando. A ver, en el primer libro la realidad es que no hay mucha estructura. O sea, yo previamente no creé tanta estructura, sino que fui escribiendo a medida de lo que se me iba pasando día a día, es decir, día a día con el libro. Y a partir del segundo libro ya fue un poco más estructurado, o sea, fui pensando un poco más los capítulos. Si bien no hacía una descripción, no bajaba toda una línea estructurada, escribía ciertos puntos que quería que sucedieran en ese capítulo y me dejaba llevar. Si en algún momento veía que podía ir por otro lado, salía de ahí y me iba para ese otro lado. Pero, a ver, primero generaba una estructura, y si después, por otro tipo de cuestiones de las propias, ¿cómo se le diría? Las casualidades de la misma historia. Yo siempre digo que la historia se contó a sí misma y solamente a mí me eligió como escritor. Es decir, la historia vino, dijo, vamos a elegirlo a Marcelo porque queremos que él nos cuente.
es lo que me pasa a mí muchas veces como escritor, y lo voy a seguir diciendo. Nosotros somos, como escritores, o al menos yo me siento como intérprete de una historia que anda volando por ahí, una historia que vuela y que de repente dice, ups, este chico escribe. Y como que entre los mismos personajes de la historia se discuten entre sí y dicen, bueno, yo voto porque sí, yo voto porque no, yo voto, y bueno, van hacia vos y pasan. Genial. Bueno, y entonces contanos ya como para ir cerrando, en dónde pueden encontrar esta obra, cómo te estás manejando, digamos, todavía tenés editada solamente el primer tomo, vas a editar los demás, contanos un poquito sobre eso. Sí, actualmente la obra está en Amazon, la pueden buscar en Amazon como Juego de Demonios, amazon.es, amazon.com, amazon.de, cualquier plataforma de Amazon, tanto en ebook como en papel. También lo pueden ver en el Instagram de Marce Martínez Escritor, ahí también está el link donde pueden ir. En el Facebook, también como Juego de Demonios, la página de Juego de Demonios. Y bueno, la idea de este año es poder sacar el segundo libro, trabajar en sacar el segundo. Además, sacar un pequeño librito de cuentos, como para mostrar otro tipo de mi escritura que no es la de terror. Y bueno, y poder traducirlo también al inglés y si podemos, si llegamos al checo también. Ya que estoy acá en Praga, poder extendernos también aquí en el mercado de aquí. Bueno, buenísimo. Entonces la idea es una expansión total que nace de este Juego de Demonios, el primer tomo, pero lo importante y lo más lindo, digamos, es que no se queda ahí, sino que se expande y no se queda solamente en el terror, sino que sos un escritor que planea hacia más, planea hacia el suspenso, hacia lo fantástico, obviamente seguir con el terror, pero bueno, la idea es, sí, entiendo que es súper integral. Así que bueno, muchísimas gracias por participar de esta entrevista y vayan a conseguir su obra en Amazon. Gracias a vos, Flor, por invitarme. Y sí, vayan a darle amor al Instagram. Y bien, aquí estamos también para que me contacten cuando quieran. Aquí estoy también. Excelente, muchas gracias. Gracias a vos.